Estado Mayor y fue detenido por un grupo de sargentos de aquel momento, y ayer lo teníamos aquí en el programa hablando, donde vino a relucir una participación nuestra directamente, ya lo que era en el fondo del periodismo, porque me encontraba en la escena de la radio que difundió el grito del 24 de abril, es decir, a través de Tribuna Democrática, que era un toque de queda en esa época, dirigido por Peña Gómez y un grupo de dirigentes del PRD, y por circunstancias de joven inquieto ya en el marco periodístico, nos encontrábamos en aquella escena y nos tocó contestar, ser el enlace telefónico entre los militares que habían apresado al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y el doctor José Francisco Peña Gómez. Así nos sorprende en la emisora, tal como dice, no era parte de la conspiración, no teníamos el estatus, el rango para estar en la conspiración, pero nos encontramos en el momento de la situación y ya tú ahí adquieres rango, un rango de guerra, una situación. Ya tú cabes forzado en la conversación. Exactamente. Y en las decisiones. Sí, recuerdo que tan pronto Peña anuncia al pueblo dominicano la acción que se desarrollaba, pues llamó al pueblo a lanzarse a la calle a apoyar a esos militares que pedían nítidamente el retorno de la Constitución. Es decir, le habían dado el golpe de Estado a Juan Bosch en el 1963 y ese grupo de militares, y fue un golpe cívico-militar porque había una participación de políticos y de la sociedad junto a los militares que habían estado dándole seguimiento a la situación, y forzadamente ocurrió el sábado. Ramón, no estaba señalado para el sábado porque habían algunos inconvenientes, incluso el jefe del movimiento se oponía a que fuera el sábado. Sus subalternos, que eran militares, sargento y cabo, prácticamente le impusieron al jefe, que era el coronel Hernando Ramírez. Le dijeron, bueno, esto está dado. El jefe inicial de la revolución era Hernando Ramírez. El delegado de Peña Gómez. de Fernández Domínguez, de la parte militar, era Hernando Ramírez. El ejecutivo. El ejecutivo local, porque el jefe del movimiento era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero estaba en el exilio. Entonces, el que estaba encargado de todo... En ese momento él no estaba aquí. En ese momento él no estaba en el país. Él entra al país posteriormente, en plena guerra, y entrando al país decidió un error que es muy difícil uno señalar un error a esa altura, pero bueno, fue un error porque le costó la vida a él y a los más granados del movimiento 24 de abril. Porque no solamente murió él, sino que murieron un buen equipo. No, murió no solo Rafael Tomás, sino murió en el asalto al Palacio Nacional. Murió, además de Fernández Domínguez, murió Ilio Capocci, un italiano. No era entrenador de los Ranas. Exactamente, Ilio Capocci. Ahí murió Euclides Morillo, ahí murió el doctor Matos, ahí murió Juan Miguel Román. O sea, murieron una cantidad importante. Diríamos, Juan Miguel Román era el jefe político del 14 de junio. O sea, no fue una... Y la decisión del jefe, el que más se menciona, Domínguez, Fernández Domínguez, sí, de ir, ¿tuvo oposición en ese momento? ¿Alguien decía sí, opinaba que no debía ser, que no era estratégico? Hubo, sí, tal como tú lo planteas, hubo
el propio ministro de las Fuerzas Armadas, que era Manuel Ramón Montesarache, no estaba de acuerdo y se lo manifestó y todo, pero era muy difícil a un hombre como Fernández Domínguez, un hombre del gran prestigio, de la entereza, de haber organizado, que realmente ahí hubo un problema, si se quiere, que habría que analizarlo de otra forma, porque como él era el jefe del movimiento y no había participado, no estaba aquí, él quiso venir y ofrendar. Y no era verdad que se iba a quedar sin esa primera. Esa fue una de las. ¿Cuántos días después fue eso, Marco? Eso fue el 19 eso fue en mayo, el 19 de mayo. Casi un mes. Exactamente. Faltaban 4 días. Bueno, sí, pero ya ahí hay una justificación. Sí. Porque se tenía que sentirse mal, porque también cuando tú estás en el exilio no es tan fácil regresar en un país ya con esa revuelta. Y ya los americanos aquí. Ya los americanos aquí, claro, fueron los americanos que lo mataron. Entonces, esa situación, pues, como te digo, fue la postergación de un gran luto en la Revolución de Abril. Pero volviendo a que ese día, un día como hoy, a las 1:30 de la tarde, se produce ese levantamiento y ese llamado por la voz de... ¿Qué día era, amor? Era sábado a las 1:30 aproximadamente de la tarde. Pues el doctor José Francisco Peña Gómez llama a través del programa Tribuna Democrática, radio comercial, al pueblo a lanzarse a la calle, a apoyar a los militares que ya habían perpetrado el arresto del jefe de Estado Mayor, general Rivera Cuesta, en una acción totalmente, en cualquier otro país hubiera película de esa situación, porque fue una acción decisiva en un momento determinado de la clase militar en ese momento, que se dio cuenta, porque la conspiración venía desde hace ya un tiempo y postergando, y también los servicios de inteligencia tenían dominio de la situación. Entonces, cada vez que llegaba un militar al campamento de los complotados, pues lo llevaban a la oficina de Estado Mayor, lo desarmaban y lo trancaban. Entonces un sargento... Cuando ya tenían la información de que se estaba gestando algo. Se estaba gestando, así lo fueron arrestando a cada uno, cada vez, según iban llegando, a que pase por aquí, y lo desarmaban Entonces un sargento que vio que en un escritorio estaban un grupo de pistolas y que obviamente sabían que era la pistola de los militares, de los oficiales que estaban complotados, le dijo al capitán, dice, mire capitán, están arrestándonos la gente y estas cuestiones. Y entonces, un capitán que estaba en el complot. Un capitán que estaba en el complot, que fue... ¿De la policía? No, del ejército. Fue Mario Peña Taveras, uno de los... verdaderamente ese fue el héroe del momento, porque sin la decisión de él no arranca la situación. Que decían que era la revolución de los sargentos. Exactamente. Entonces Mario Peña Taveras no solamente apoyó, sino que ordenó reunir los sargentos, todos los que estaban dentro de ahí en el campamento, y entonces deciden ir al despacho del jefe de Estado Mayor. Incluso cuenta, estamos hablando de cuestiones frescas, no de inventos, cuenta Severino y cuentan los Nova y cuentan los que estuvieron ayer en este programa, y que incluso está reseñado en un libro. Cuando llegan al departamento, cuando llegan a la oficina del jefe de Estado Mayor, Rivera Cuesta, él se encontraba muy quitado de bulla y hablando por teléfono, y tenía el pie sobre el escritorio y hablando por teléfono muy relajado. El sargento le dice, general, usted está... Rivera Cuesta, usted está detenido. No tiene nada que ver con Rivera Caminero. No, Rivera Cuesta. Usted era general. Sí, usted está detenido. Era el jefe del ejército. Del ejército, jefe de Estado Mayor. Usted está detenido, y él pues no hizo caso, siguió hablando por teléfono, y tranquilamente le insistieron, mire, pues que usted está detenido, y él no hizo caso hasta que le arrebataron el teléfono. Un sargento y le arrebatara a un general el teléfono y tirarlo contra la pared, y le dijo, perdonen, carajo, usted no oye que usted está detenido, ¿sabe? Entonces, imagínate, ya ahí la cosa, lo detienen, y es ahí donde le pusieron el depósito, me imagino. Lo hicieron preso. Me metieron preso, pero fíjate, había una
una situación, como te digo, humana. No fueron, no usaron las armas para, pues no lo mataron, ni mucho menos, sino los redujeron a prisión. Liberaron a los que estaban ya detenidos, y es ahí a los sargentos. El grupo, entonces ya ahí Peña Gómez llama al pueblo, el pueblo comienza a correr, a buscar armas a los cuarteles y a desarmar algunos cuarteles de policía. Realmente se crea un caos, un desorden esa tarde. Fue tremendo aquello, la gente se salió a la calle, todas las calles de la ciudad capital y de otras ciudades, pues aquello fue como pólvora. Entonces, de ahí, de Radio Comercial, se dirige Peña Gómez y la comitiva del grupo de prensa, de radio y prensa del PRD, a Radio Televisión Dominicana. Vamos a hacer una pausa, que tenemos compromisos comerciales y vamos a seguir, que se está poniendo interesante. Yo creo que va a haber que dedicarle más de un día a esto. Vamos a hacer una pausa, señores y señor director, y cuando regresemos continuamos. RD Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo. Y la facilidad de recarga por la app para estar a un paso de olvidarte del menudo. Adquiere ya tu paso rápido en los peajes y puntos de venta. Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Hola, mi nombre es Jimmy Gibre, soy piloto de automovilismo y junto a Seguros Reservas te invito a que seas un ciudadano responsable cumpliendo con las normas de seguridad vial.
noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bueno, Marco, vamos a optimizar el tiempo porque vamos a tener que dedicarle más de un programa a esto. Este tema es fascinante, sobre todo para mí que soy contemporáneo de Marcos y pude haber ido a la Revolución de Abril a luchar como fue Marcos, pero yo no. Lo que pasa, tú vivías en el interior y... Yo vine, ¿tú sabes con quién? Con Héctor Balcácer vine yo, pero nos fuimos y después vinimos un par de veces más, pero más bien veníamos a dar vueltas y entonces llegó un día que no volví más porque me dio vergüenza una vez un comando de mujeres que había ahí. Digo, pero uno no sirve para nada, déjame yo ir aquí porque esto da vergüenza, pero le dejábamos gasolina a los muchachos, había una relación buena porque en ese tiempo era difícil la juventud que no sentía algún afecto por eso. Y nosotros teníamos una tía aquí, mi mamá, que formó, si no el primero, uno de los primeros comités de base del PRD con Winton Arnaud allá en Moca. Al día siguiente de la revolución dijo, vamos para la capital. Entonces salimos para acá y trajimos algunas armas, una escopeta que había en casa, de una calibre 16, de esa cañón largo, y una pistola que tenía Bienvenido, otro tío mío, hermano de mi mamá, y un chofer que había en casa. Vinimos el chofer, mamá y yo, y nosotros vinimos para acá. Pues eso... a donde la tía, y fuimos al Alcázar, por cierto. Y estaban tirando. A los pocos días de eso, no sé cuántos días después, pero estaban tirando, porque nunca se me olvidará que el chofercito que nosotros teníamos era un señor de Salcedo que era flaco, pero muy flaquito, muy delgado. Y entonces le dijeron, Rafael, quítate de ahí, que están tirando. Y él se pegó en una pared y decía, ¿y quién le pega a este Gili aquí? Porque se sentía un Gili. Marco, en la Revolución de Abril tiene mucha historia, muchas cosas y mucho material. Sobre todo muchos escribidores. Exacto. Y mucha gente que dice que fue, pero que tú le sacas la edad y no había casi ni nacido cuando eso, ni tenía edad para nada. O sea, hoy hacen 59 años de ese evento. Calcúlale tú la edad mínima que podría tener una persona que dice que participó. La edad que tiene que tener ahora. Hoy hace 59. Hace 59 años. Hoy. Ya tú sabes. Sí. Yo casi estaba un bebé. Sí. Pero, mira, Marco, yo quiero preguntar esencialmente algunas cosas, inquietudes que yo tengo. De las cosas que se decían y se dicen, y que la gente justificó luego para obtener posiciones y cosas. ¿Qué tanta incidencia tenía la extrema izquierda ya en el desarrollo de la revolución para justificar algo que decían los mismos conspiradores que tumbaron a Juan Bosch, que eso era, y al ver la reacción de los americanos de haber venido, ellos querían evitar que esto se convirtiera en otra Cuba, que era ya la muestra que había de revolución, y que Cuba tenía mucho líder. Aquí había mucha gente o sea, el liderazgo de Fidel trascendía Cuba,
con mucha gente, dominicanos y eso, y entonces se decía que ellos exportaban su revolución, o sea que le interesaba que los demás países también hicieran su revolución, porque se entendía que era lo más sublime y que era la solución social y económica. Eso tiene una interpretación, pero una gran parte de eso es simplemente una mentira acomodada para poder manejar algunas circunstancias del momento. La izquierda era una izquierda joven, como toda la opción política. La República Dominicana de toda América Latina eran los grupos más jóvenes, porque la época de Trujillo no permitía absolutamente nada de eso, y tenía apenas, después del golpe de Estado, apenas 63 al 65, era un año y pico, más o menos, ¿no? De todas maneras, había una gran simpatía. La juventud fundamental simpatizaba con Castro, con la Revolución Cubana. Había una efervescencia, pero esa efervescencia no tenía absolutamente ninguna realidad en el hecho de la praxis de un movimiento de esa naturaleza. Y te puedo decir algo muy importante, y no me gusta mucho tener que uno señalar, pero debo decir mi participación, entonces, porque es el ejemplo. Te puedo decir, yo era miembro de un partido de izquierda, quizás del partido de izquierda más prominente en esa época, que era el MPD, Movimiento Popular Dominicano, que tenía una línea de visión sobre la doctrina hacia la clase trabajadora. Y había el 14 de junio, que era un partido mixto, con mayor participación de jóvenes y personas idealizantes, pero no de firmeza. La gente de la firmeza de izquierda estaban concentrada en el Movimiento Popular Dominicano, que era un grupo, como te digo, como su nombre lo dice, popular, componían obreros, especialistas, artesanos, etcétera. ¿Algún entrenamiento? ¿Algún entrenamiento a esa fecha? Sí, a esa fecha ya habían algunos entrenamientos, pero muy leves, eran entrenamientos. Gente que había estado en Cuba con la revolución. No, bueno, habían alguna gente que habían estado en Cuba porque estaban exiliados y lo agarró, incluso alcanzaron rango importante. Por ejemplo, Andrés Ramos Peguero era capitán del ejército cubano, pero Andrés Ramos Peguero, a la sazón del inicio de la Revolución de Abril, estaba en la cárcel, preso aquí. Es decir, que la izquierda encabezada... ¿Lo sacaron ustedes? Sí, claro. Pero posteriormente, después de los días de la guerra, porque estaban en el Ceibo, él y César Rojas Santana, que eran fundadores del movimiento popular. Pero el tema es que el MPD, que era la parte más importante en el sector popular, el 14 de junio, y el PSP, que era el Partido Socialista Popular, que estaban liderados en ese entonces por los hermanos Conde, Tony, Isa y Narciso, que eran los jefes prácticamente del MPD. No, del Partido Socialista Popular, que en plena guerra se convirtió en Partido Comunista, evolucionó a Partido Comunista. Pero la izquierda era muy débil en realidad, la izquierda no tenía una incidencia de mando. Incluso el 24 de abril, la orientación que tenía la izquierda a través del MPD era de no participar absolutamente en nada, porque se entendía que esa podría ser una componente, una treta para atrapar en participación a la gente de izquierda y fusilarlo y todo. Hubo eso, oficialmente ese planteamiento. Sí. Lo que pasa es que la gente no temperaron ese mando y salieron a la calle y se les fue. Siguieron apoyando su revolución, que era para que se retornara la constitucionalidad. Y entonces, días después, el MPD recapacitó y dijo, no, nos equivocamos, y entonces organizaron su comando. Le quitaron pertrecho a los que estaban, a los cabezas calientes pero expulsaron a algunos, entre ellos a mí. Entonces,
¿Del MPD? Sí, porque habíamos desobedecido un mandato, aunque después hubo una readmisión, pero yo no regresé. Pero eso en lo personal, hablando en lo personal, no quiero entrar mucho en lo personal, pero sí para darte, la izquierda no era una amenaza en torno más allá de lo que era el dominio democrático de la revolución. Porque a pesar, si por ejemplo los americanos no vienen y la revolución triunfa y ya, porque estaba al borde de si ellos no vienen, si eso no se da, esa guerra así tan... Mira, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera vuelto a la Constitución y buscan a Juan Boy y lo juramentan ahí. Ya. Si los americanos no vienen, la revolución, independientemente de que hay algunos expertos vivos que dicen que no, yo puedo decirle desde aquí que es mentira, y no quiero faltarle el respeto, pero no es mentira. La revolución, tú que estabas en un pueblo allá, viste el impacto que era, la revolución era totalmente avasallante frente a los militares, no tenían ninguna otra alternativa, salvo algunos grupos de militares tradicionales, muy tradicionales, que se pusieran y hubiera una matanza, pero no había nada, pero estaban muriendo, además... la parte propagandística de la capacidad de los ranas y de ese tipo de cosas, eso se cundió. Exactamente. Yo te digo porque en esos tiempos... Perdón para darte este detalle. ¿Qué ocurrió? Al desembarcar, Ramón, 4 días después, la 42 División de los Estados Unidos, que aquí se veía en la ciudad los helicópteros cargando los tanques, cruzándolos de un lado para otro por el aire. No había cómo dispararle, porque lo que había eran revolvitos y cosas de esas en torno a eso. Entonces, esos militares que eran incluso simpatizantes con el movimiento de abril, comenzaron a retroceder y adherirse. Crearon un campamento en el Hotel El Embajador, muchos militares se fueron para allá, tenían un barco que todo el que se quería ir lo sacaban, era una manera de contrainsurgencia, y los norteamericanos a través de los organismos. Los gringos que estaban aquí regados, que siempre han estado, los mister que estaban aquí. Los mister que estaban aquí, pero toda esa gente se concentraron en el Hotel El Embajador, lo llevaban a un barco y lo iban sacando del país. Y muchos dominicanos y militares apoyaron eso. Pero el concepto de la revolución que estaba enmarcado a través de Fernández Domínguez, Francis Camaño y ese grupo de militares, pues obviamente estaban decididos contra un concepto real, Ramón, contra la corrupción. Mira, la corrupción que se fortaleció, especialmente en el gobierno de Donald Reed, posterior al golpe de Estado, era insoportable. Y había un grupo de militares honestos. Déjame decirte que todos esos militares, o una gran parte de esos militares, eran trujillistas, es decir, venían del régimen Trujillo. Fernández Domínguez como Camaño eran hijos de los de Birro, de la era trujillista, del teniente general Fausto Camaño y Ludovino Fernández. Es decir, que esos muchachos no tenían una formación de marxista, ni mucho menos. Ni los otros que estaban del otro lado corruptos. Pero tenían, exacto. Porque Trujillo no permitió la corrupción. Pero tenían aunque le hiciera él. Tenía una calidad moral. Para decir algo. Porque ahora, hay un pasaje. Los militares, eso era una cosa increíble. Yo te lo digo porque yo viví eso. Mira, hay un pasaje importante en el término que ya eso yo lo sé por los testimonios y todo. Yo no tenía acceso a lo que eran los... sí, pero cuando Fernández Domínguez se reúne con Camaño y le plantea enrolarlo, que se enrole en el movimiento conspirativo contra el gobierno, Camaño le dijo, bueno, eran muy amigos, más que hermanos, y le dijo, tú me estás invitando a traicionar a las Fuerzas Armadas. Y Fernández Domínguez le dijo, no, lo contrario, yo te estoy invitando a que rescatemos las Fuerzas Armadas del lugar donde la llevó tu papá y el mío. Hoy nosotros nos corresponde reivindicar el uniforme militar, contrario a lo que hizo tu papá y el mío. Eso es lo que te vengo a plantear. Y eso convence a Camaño. No obstante, Camaño le dice, pero yo no puedo hacerlo si no consulto a mi papá.
Fíjate tú cómo estaba el asunto. Y la disciplina, incluso filial. Sí, hasta familiar. Exactamente. Y él le dijo sí. Y él consultó a su papá. Y el papá le dijo sí. Y el papá le dijo, mira, eso es arriesgado, pero si es un hijo de Ludovino Fernández que te está enrolando en esto, pues sencillamente no hay por qué decirle que no. Y eso me lo contó a mí el propio Francis. No se trata de que yo lo oí, ni mucho menos, ese fue un testimonio en ese sentido. Entonces, ese fue el carácter de esa revolución, Ramón. Era una revolución totalmente sana. Obviamente nadie puede pensar que en un levantamiento de carácter militar no hayan muerto, que no hayan venganza, que no hayan muchísimas cosas que ya se arrastraban del movimiento del levantamiento del 63, que es lo que da la base realmente a esa. Pero el movimiento era puramente constitucionalista. Hay un hijo de Ludovino Fernández que estudió junto conmigo en un colegio Santo Domingo Sabio de Moca, que era conocido como el Colegio de Virginia. Pero yo conocí a Ludovino Fernández muy pequeño, que fue a mi casa, porque llegó una denuncia, en la era de Trujillo te estoy hablando, una denuncia a donde el generalísimo, de que el comandante que estaba en Salcedo le estaba pidiendo cerdos a los hacendados. ¿Cerdos? Sí, cerdos, como que le pedía y le quitaba, y fue y mandó una comisión entre lo que estaba Ludovino Fernández a preguntarle a mi papá que si le habían cosas. Y papá le dijo que no, que eso no era cierto, que no había dado nunca cerdo. Después yo le pregunté, papá, pero un día usted le mandó un puerquito que él mandó a buscar. Y me dijo, y le voy a decir a esta gente que sí, para que el otro que venga le diga, ten cuidado con ese hombre, que ese hombre delata a uno. Eso, tenemos que hacer una pausa porque yo creo que nos va a dar un mal golpe. Sí, pero sobre eso, cuando regresemos, te voy a comentar algo sobre la corrupción, aún en el gobierno de Trujillo, la corrupción no autorizada por Trujillo, ¿qué consecuencia tenía? Era difícil. Exacto. Pausamos. Mi finca produce de todo. Ahora estoy a un paso de llegar más rápido a todo el país. Cada mañana salimos tranquilos de casa porque estamos a un paso de entrar a la ciudad, siempre a tiempo. Mi guagua siempre está a un paso de salir primero, llena de pasajeros. Ahora sí es verdad que estamos a un paso de supervisar a tiempo todas nuestras obras. Para mi trabajo, la puntualidad es clave. Con Paso Rápido, aseguro la puntualidad de todos. Paso Rápido está conectando todos los puntos del país con la eficiencia, seguridad y rapidez que los dominicanos merecen. RD Vial. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio.
Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. Vaya mimito. Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente, y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, vamos a continuar con el tema hoy, 24 de abril, que le hemos dedicado el programa a la Revolución de Abril. Que dicho sea de paso, el departamento de producción aquí es enemigo del 24 de abril. No han puesto ni una imagen, no han buscado ni una sola imagen de los acontecimientos. Hay muchísimas imágenes del 24 de abril, pero bueno, dejémoslo ahí tranquilo. Esos son muchachos jóvenes que no saben, no tienen por qué dolerle. Y yo no participé activamente en eso, pero por lo menos me sé el himno y todo, y me emociona y me engrifa. No, y tú participaste porque tú viniste por allá de Moca ocasionalmente y dejaba gasolina y dejaba todo eso. Porque hay que devolverme mi gasolina, porque aquí todo el que ha participado, todo el que fue víctima de... Bueno, no quiero meterme en eso porque tengo demasiados amigos ahí. Pero este país le ha costado mucho dinero. Mucho dinero, mucho cargo, mucho de todo, Marco. Sí, pero te voy a decir una cosa. Y mira de lo que más barato le han salido son los de la revolución. Pero óyeme una cosa, para que sepa. Pero oye, préstame atención en esto. Que esto es serio lo que te voy a decir. Mira, hay mucha gente que desprecian
el movimiento 24 de abril. Incluso esos actores ya viejitos que andan por ahí, o esos viejitos que andamos todavía, porque yo soy parte de eso y no tengo por qué autoexcluirme. Óyeme la consecuencia de eso, y a ti con un especial, te lo dedico a ti especialmente por una razón. Esté o no de acuerdo, sin el 24 de abril, la democracia que tenemos hoy, que es débil, pero tenemos una democracia que nos permite sentarnos aquí y hablar todo lo que queremos. ¿O acaso piensas tú que esto se podía antes? No. Óyeme, Ramón, sin ese movimiento 24 de abril, ni Balaguer, ni todo lo que han pasado después de Balaguer, incluyendo Luis Abinader, hubiesen sido presidentes de este país. Todos dependen de ese 24 de abril. Ahora, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque de no haber ocurrido el 24 de abril, don Henry Cabral y el sector de la llamada oligarquía dominicana hubieran sido lo que torcerían o lo que llevarían el marco de la democracia, y el poder en todo, con todo esos lastres que tenía, se iría por ahí. La revolución de abril, el movimiento de abril, bifurcó la historia. Y claro, ¿cuál fue el primer beneficiado de la revolución de abril? El primero fue Joaquín Balaguer. Claro. Es decir, constitucionalmente hablando... Por eso que yo la quiero tanto, la revolución. A ustedes. Es decir, sí, pero estamos hablando bastante serio. No, pero esto no es menos de ahí, hay una relación. Eso conlleva a que la revolución de abril parió un tránsito, que ese tránsito fue García Godoy, el que da paso a organizar, con fraude o no, porque hubo un fraude en todo el sentido de la palabra. Balaguer, 1966, toma el poder. Gobernó sus 12 años, muy cuestionado, pero se ejerció de una manera u otra, dentro de ese tránsito, dentro de todo eso, se ejerció el marco institucional. Y hoy, por eso, tú no has visto que hay, bueno, la reelección ha estado presente, de la cual yo soy partidario de todas las reelecciones. A mí a veces me dicen, pero ve acá, yo no te entiendo. No, porque yo soy de los que pretende que cambie la Constitución para admitir como un hecho, como un factor fundamental la reelección. ¿Por qué? Porque en 4 años en este país, por su situación socioeconómica y política, 4 años es un desperdicio. No hay posibilidad de desarrollar un plan de gobierno en 4 años. Entonces, la revolución de abril parió esa brecha democrática que se dirigió por vía del PRD y del Partido Reformista y Social Cristiano, que luego hicieron la fundición. Por eso se llama Partido Reformista Social Cristiano, que en principio era partido... Siendo Partido Revolucionario Social Cristiano, estuvo en la revolución de abril. Pero claro, había un comando, ¿verdad? Claro que el social cristiano participó en la revolución de abril, Caunabo Javier Castillo, don Alfonso Moreno, Josefina Payá, todos la cúpula del social cristiano, ¿sabe? Participó en la guerra de abril y tuvieron su comando establecido. Todo eso. Entonces los reformistas, que eran naturalmente... los reformistas estaban divididos en dos partes. Unos que eran constitucionalistas, que fueron parte de la conspiración, y otros que eran conservadores, que planteaban el cambio, sí, pero no admitían el regreso de Juan Bosch. Ahora, la fuerza real era la admisión de el retorno de la Constitución de la República. Por eso hay una mezquindad histórica cuando... Aquí no se reconoce a Camaño como presidente constitucional. Sin embargo, a Inver Barrera sí. Y todos estos historiadores cómplices de todo eso, incluyendo Juan Daniel Balcácer, que han admitido esa barbaridad, cuando Camaño
fue proclamado presidente provisional, fue presidente constitucional. ¿Por qué? Porque fue mediante una asamblea en guerra, pero de la asamblea constituyente. Es decir, el Congreso se reunió para decidir, resolutar que Camaño fuera el Congreso que estuvo vigente. El Congreso que estuvo vigente en el cuando 63. Camaño, cuando Juan Bosch era presidente. Claro, es decir, eso es lo que le da realmente la constitucionalidad al movimiento. Y Camaño, que no podía ser presidente por el hecho de que era militar y la Constitución no lo permitía, entonces se hizo una renuncia. Camaño renuncia a su condición de militar hasta que volviera la normalidad. Y es en esas condiciones que Camaño toma la investidura de presidente. Aquí estos historiadores que son escribidores y embarradores, claro, Juan Daniel, no estoy diciendo eso, pero tú tienes el error porque tú no aclaras eso. Claro, Juan Daniel no lo puede aclarar porque él es un intelectual, pero le falta también la vivencia de haber vivido esta situación. Entonces, ¿sabe quién conoce eso perfectamente? Cabito Otro Piñero, porque Napoleón Núñez, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera es que Camaño entra a ser entonces el presidente constitucional por un mandato constitucional. No fue porque como militar se puso ahí. Ahora, el que como militar se puso en el gobierno de Reconstrucción Nacional fue el general de Ojalata y todo el grupo con Pedro Bartolomé Benoit. General de Ojalata es Inver Barrera, para que lo sepan, porque ahorita van a aparecer unos patriotas queriendo llevar a Inver Barrera al Panteón Nacional, a lo más funesto que ha tenido en el marco de la historia militar de este país. Ahora, nosotros hoy, para mí es un honor y que tú me hayas permitido prácticamente el monopolio de la palabra, porque es lo que me sirve como homenaje. No al hecho por mi vinculación personal, sino lo que representó esa revolución, independientemente con todas sus imperfecciones y con todos los aberrantes que pudo haber dentro de un grupo de gente armada que dejó enseña sobre el respeto constitucional. Y aquí todos los años, cada 4 años se hacen elecciones, mal que sea, trampillada, lo que sea, aquí hay elecciones, producto de eso. Pero ¿qué ocurre? Ninguno de los gobiernos que deben ser agradecidos de ese movimiento lo han sido. Ahí andan, batidos por los años. Esos actores directos, pordiosando una simple pensión que le corresponde incluso, porque de acuerdo al acta institucional, todos esos militares que ese movimiento le interrumpió su carrera, debe ser restituida como si fuera hoy. Yo te quiero proponer que el viernes, mañana no, pero el viernes, le tomemos el día prestado a la agropecuaria y continuemos con el programa de la revolución. Y quiero que no olvides en agenda para dejarlo, si Dios quiere, una actitud que yo vi de Juan Bosch, ya yo diría que despechado no es la palabra, pero no sé, hay una palabra que no la encuentro ahora, pero viendo el fracaso de su gobierno por una sociedad no preparada quizás para algunas cosas, y viendo cómo aprovecharon esa coyuntura para despojarlo, en vez de acercarse a los poderes económicos a decirle o a tratar de que eso se cambiara. Tal vez él también tenía su culpa, su parte de culpa. Y entonces, viendo que para ciertos cambios es necesario, los gobiernos de fuerza son a veces necesarios, y habló durante un periodo no muy largo sobre una dictadura con respaldo popular. Tú y yo que sabemos que este país necesita eso, aunque sea por media hora, para establecer ciertas cosas.
queremos que lo hablemos el viernes. Señores, ha sido todo por hoy. El viernes vamos a hablar del tema de la Revolución de Abril, porque un día es muy poco, 1 hora es muy poco para un evento tan importante. Hasta el viernes. Santo Domingo TV, canales